Hemos hablado en el pasado sobre si usted usa diferentes sombreros y usted siempre ha dicho, yo uso el sombrero de secretario del Tesoro. Pero ¿podemos hablar sobre la reunión de ayer con los líderes europeos y el presidente Zelensky? Aún no hemos hablado con ningún funcionario de la administración. ¿Es correcto lo que se informa de que probablemente habrá una reunión bilateral y luego tal vez una que incluya al presidente Trump? ¿Es esa la situación en este momento? Bueno, retrocedamos hasta el viernes porque, sabes, quiero dejar las cosas claras sobre lo que ocurrió en Alaska. Alaska fue una demostración de fuerza por parte del presidente Trump. Él invitó al presidente Putin a una tierra que los rusos solían poseer, mostró una gran cantidad de equipo militar y luego realizó un sobrevuelo. Fue como invitar a tu vecino incontrolable a tu casa y mostrarle tu estuche de armas. Entonces nosotros, el presidente Zelensky, tuvimos una muy buena reunión con él y su equipo en la sala oval durante aproximadamente 1 hora y media y luego nos reunimos con los líderes europeos. Fue un grupo increíble tenerlo en la Casa Blanca, todos liderados por el presidente Trump. Y sí, la culminación de eso fue una llamada con el presidente Putin y mi firme creencia es que habrá una reunión bilateral entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Y esa es la única manera de terminar este conflicto, que ambas partes dialoguen. Hay una intersección tan grande y significativa entre la seguridad y la economía que es fundamental considerarlas en conjunto. Yo pensaría que cualquier cosa a la que lleguemos o a la que Ucrania llegue con el presidente Putin para lograr que él, no sé, por falta de una mejor expresión, se comporte o cumpla todas las promesas que se hagan, qué tipo de consideraciones económicas estarían involucradas ahí, ya sean incentivos o sanciones. Porque hemos hablado de que él ha hecho promesas en el pasado que no ha cumplido y hay una sensación de que va a tener que ser inducido a cumplir con cualquier acuerdo de paz al que se llegue. Bueno, creo que la sensación es que ambas partes están listas para que este terrible conflicto termine. Y una de las formas de hacer que el presidente Putin quiera que termine es en el ámbito económico. La economía rusa tiene una inflación de más del 20%. En este momento es una economía de guerra. Creo que más del 25% del PIB proviene del aumento del gasto militar. Así que ya sabes, es una economía muy desequilibrada. Están los activos rusos congelados. El rendimiento de esos activos ahora se está utilizando para financiar la guerra. Así que, ya sabes, hay muchas piezas, muchos elementos en movimiento aquí, Joe. Y luego está el petróleo ruso. Hemos planeado aumentar los aranceles a la India. Estos son aranceles secundarios por comprar el petróleo ruso sancionado. Fue interesante observar la dinámica entre el presidente y los diferentes líderes de Europa que estaban allí. Nosotros acabábamos de terminar muchas negociaciones sobre aranceles y comercio y todo el mundo parecía llevarse bien. Fue un poco surrealista, ¿no? Bueno, Joe, fue un día grandioso y optimista. Todo el mundo espera con ilusión los aranceles, las discusiones arancelarias que hemos dejado atrás y eso fue muy exitoso. Bueno, con Europa, y esa es una negociación muy exitosa que el presidente Trump completó en Escocia hace unas semanas y ahora podemos esperar resolver este terrible conflicto. Secretario del Tesoro Bessón, solo en cuanto a que esos acuerdos ya están hechos, quiero decir, todavía hay cosas que siguen surgiendo. El Financial Times publicó una historia esta semana que señalaba la ley de servicios digitales y el gran interés de los europeos en preservar la ley de servicios digitales y aún poder actuar con ella, y esos son algunos de los obstáculos no arancelarios que ustedes han estado tratando de negociar y eliminar. Parece que eso todavía sigue ahí. ¿Cree que esta cooperación, esta posible cooperación en lo que respecta a Ucrania y Rusia, terminará afectando algunas de esas conversaciones económicas que usted ha estado teniendo y que estoy seguro continuará teniendo durante años? Bueno, Becky, de lo que estás hablando es del impuesto a los servicios digitales, el DST, que es un impuesto injusto, donde no todos los países europeos graban a nuestras grandes empresas de Internet. Y ya sabes, es injusto porque está muy dirigido específicamente a nuestras empresas.
Pero, de nuevo, Europa muy a menudo tiene un problema de acción colectiva. Las negociaciones arancelarias fueron con la UE. Puedo nombrar algunos, creo que son Italia, Francia y España los que tienen el DST. Alemania, Polonia y otros no lo tienen. Eso es más a nivel nacional que a nivel de la UE, y las negociaciones arancelarias fueron a nivel de la UE. Pero, ¿será la ley de servicios digitales algo que esta administración persiga activamente? Supongo que esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, debido a esta cooperación que se observa en áreas como defensa y seguridad nacional, ¿se trasladará eso a alguna de las conversaciones que están teniendo lugar en el ámbito económico? Quiero decir, creo que es fundamental que usted como secretaria del Tesoro esté involucrada en todas estas conversaciones. Sí. Mire, creo que el DST va a ser diferente a las garantías de seguridad para Ucrania. Todos quieren que este conflicto termine y no vamos a dejar que el DST se interponga en eso, pero sí estamos respondiendo. Estamos respondiendo a países de todo el mundo. Y el problema de que los países europeos lo hagan es que una vez que los países europeos lo hacen, entonces establecen un estándar global, y países como India, Turquía, Brasil piensan que está bien hacerlo. Señor secretario, obviamente nunca tendríamos suficiente tiempo y acabo de escuchar cuánto tiempo nos queda. Así que en cuanto a que hay una carta que están enviando algunos senadores demócratas sobre preocupaciones de seguridad con el chip H20. Hay, ya sabe, conversaciones sobre impuestos a la exportación, de facto con Nvidia y AMD, el 15% o lo que sea, compartir ingresos, tomar una participación en Intel. A falta de un término mejor, política industrial, que suele ser un anatema para los republicanos, ¿usted pondría alguna de estas cosas que estamos haciendo ahora mismo bajo ese paraguas de política industrial que rara vez, según la mayoría de la gente, funciona? Bueno, yo lo pondría, yo lo pondría bajo la política de seguridad. Y mire, lo que hemos descubierto, lo único bueno del COVID fue que fue una prueba beta de cómo se ve el estar aislados de las industrias clave. Así que ya sea en chips, farmacéutica, acero, varios otros minerales raros y muchas otras industrias, tenemos que volvernos autosuficientes. Y esta administración está decidida a lograrlo. Creo que hay un grupo de nosotros en la administración que, si dejamos el cargo en enero del 29 y no hemos logrado eso, consideraremos que hemos fracasado. Pero eso no explica lo de Nvidia y AMD, no sé cómo lo llamarías. Algunas personas lo han llamado casi una extorsión. Nos das, ya sabes, una parte de los ingresos y puedes vender estos chips que antes generaban cierta preocupación sobre si China debería tener acceso a estos chips avanzados. Y ahora parece que si hay dinero de por medio, de repente está bien. Bueno, Joe, de nuevo, sobre los H20, creo que los H20 ahora están bastante abajo en la gama de Nvidia. Así que podría ser mucho más avanzado, sí. No es un riesgo para la seguridad nacional, y lo que nos gustaría y por lo que la industria ha defendido con mucha fuerza es que China y el resto del mundo, incluido el sur global, adopten el estándar estadounidense. Correcto. O sea, como el estándar global. Sabes, yo recuerdo cuando Japón lideraba el mundo en tecnología de teléfonos móviles, y eso no se convirtió en un estándar global. Y durante mucho tiempo la tecnología japonesa quedó muy aislada. Lo último que queremos es una franja y ruta de Huawei, donde Huawei venda chips al resto del mundo y la tecnología estadounidense quede excluida. Señor secretario, tengo un par de preguntas. Una es que hay un nuevo informe relacionado con Nvidia sobre un nuevo chip que están intentando desarrollar llamado B30A, que aparentemente es más sofisticado que el H20, el cual quieren vender a China. ¿Han acudido a usted respecto a ese chip? Eso sería, Andrew, eso sería a través del Departamento de Comercio. Aún no he visto eso. Lo estaba viendo más temprano esta mañana, así que estoy seguro de que lo discutiremos. Y sí, eso requerirá una licencia para hacerlo. Correcto.
Bueno, entonces opine sobre esto, ya que usted, parece que usted escuchó quizá parte de la discusión que teníamos antes y está relacionada con Intel y la posible participación del 10% que Estados Unidos podría tomar en esa compañía. ¿Y qué piensa usted? ¿Qué pasos cree que la Casa Blanca o la administración podrían tomar para intentar persuadir o promover de manera agresiva la venta de chips de Intel a empresas estadounidenses? Porque uno de los mayores problemas de Intel hasta ahora ha sido que no están vendiendo tantos chips como deberían. Y la administración Biden intentó presionar a las grandes empresas tecnológicas para que compraran estos chips, y muchas de ellas dijeron, no creemos que sean lo suficientemente buenos. Andrew, lo último que vamos a hacer es ejercer presión, tomar una participación y luego tratar de conseguir negocios. Eso, sabes, la participación sería una conversión de las subvenciones y tal vez aumentar la inversión en Intel para ayudar a estabilizar la compañía para la producción de chips aquí en Estados Unidos. No se está hablando de intentar obligar a las empresas a comprar a Intel. Pero ¿no le preocupa que si apoya a una empresa que no merece sobrevivir, sea solo otro ejemplo de demasiado grande para caer? Sabes, en el pasado el gobierno no ha sido muy bueno eligiendo ganadores y perdedores, pero ¿tú crees que por la fundición que tiene Intel es tan importante que el gobierno realmente deba ayudar a mantenerla viable? Joe, hay industrias que tenemos que repatriar. Creo que tú y yo somos los únicos en esta conversación lo suficientemente mayores como para recordar el embargo petrolero árabe en los años 70 y las filas para conseguir gasolina. Y yo diría que el mayor punto de falla para la economía global es que el 99% de los chips avanzados del mundo se fabrican en Taiwán. Y por razones de seguridad nacional, tenemos que, ya sabes, tenemos que eliminar ese punto único de falla. Señor secretario, una vez más, como dije, tratamos de abarcar todo lo que podemos. ¿Ha entrevistado a alguien para el reemplazo de Jay Powell en los últimos días? ¿Puede darnos alguna pista sobre en qué punto está eso? Y después de los números del IPP que tuvimos la semana pasada, ¿todavía cree que este es el momento de hacer un recorte de 50 puntos básicos o al menos 25 en la próxima reunión? Bueno, Joe, vamos. Hay muchas cosas ahí, Joe, así que vamos a analizarlas. En términos del proceso de entrevista, hemos anunciado 11 candidatos muy fuertes. Me reuniré con ellos probablemente justo después del día del trabajo, y para empezar a reducir la lista para presentarle al presidente Trump. Y es que es un grupo increíble. Son personas que están ahora en la Reserva Federal, que han estado en la Reserva Federal y en el sector privado. Así que estoy deseando conocerlos a todos con una mente muy abierta. Y luego, sobre el IPP, en primer lugar, desde que el presidente Trump asumió el cargo, hubo 5 números de IPP muy moderados, y un gran componente del número de IPP de este mes fueron los servicios de inversión, lo que significa que el mercado subió mucho. Bien, en términos de, dado que es mucho de ello es 2 y 20 o lo que sea, supongo. Tal vez eso tenga sentido, incluso solo el 1%, si la cartera sube un 10% y luego sube. Bien. Señor secretario, usted comenzó describiendo al presidente Putin como su vecino incontrolable a quien trajo y le mostró su estuche de armas. Sé que parte de lo que ha hecho la administración ha sido intentar dificultar que Rusia pueda vender su petróleo. Fue bastante dura con la India, que está importando mucho petróleo ruso, pero no tanto cuando se trata de China. ¿Está China actuando mal por importar también tanto petróleo ruso? Creo que importan tanto como la India. Bueno, volvamos atrás y veamos la historia, Becky. Y mire, que China lo importe no es lo óptimo, pero si miramos antes de 1922, antes de la invasión, el 13% del petróleo de China ya provenía de Rusia. Ahora son 16%, así que ya sabes, China tiene un aporte diversificado de su petróleo. Si miramos ahora, creo que India tenía menos del 1% de su petróleo, el 1%, y ahora creo que ha llegado al 42%. Entonces,
Wow. La India simplemente está especulando o simplemente están especulando, están revendiendo. Han obtenido $16,000 millones en beneficios extraordinarios. Son algunas de las familias más ricas de la India. Entonces, ya sabes, esto es algo completamente diferente. Por ejemplo, esto que yo llamaría el arbitraje indio, comprar petróleo ruso barato y revenderlo como producto, surgió durante la guerra, lo cual es inaceptable. Señor secretario, solo para tocar otro tema del que creo que hemos hablado, al menos creo que tal vez lo hablamos con el presidente, pero tengo curiosidad por saber cuál es su posición y cómo se llevaría a cabo. Esta idea de usar parte del dinero de los aranceles para crear, en efecto, un dividendo para los ciudadanos estadounidenses. ¿Usted es partidario de eso en comparación con usar ese dinero para pagar la deuda? Y si lo es, ¿cómo funcionaría en la práctica? Bueno, Andrew, creo que el presidente Trump ha hablado sobre eso, pero él y yo no y creo que en algún momento vamos a poder hacerlo. Como habrás visto, las calificaciones de EU se reafirmaron anoche gracias a los ingresos por aranceles, pero el presidente Trump y yo estamos totalmente enfocados en pagar la deuda. Así que yo había dicho que los ingresos por aranceles podrían ser de $300,000 millones este año. Voy a tener que revisar esa cifra al alza de manera considerable. Así que creo que vamos a reducir el déficit en relación al PIB, empezaremos a pagar la deuda y en algún momento eso podrá ser utilizado. ¿Compensación para el pueblo estadounidense? Dijiste que podrías tener que revisarlo. ¿Cuánto más alto? No estoy preparado para darte la cifra ahora, pero podría ser considerable. Muy bien. Bueno, sé que tienes una cita a las 8:00 a.m. Iba a preguntarte, y no puedo evitarlo, preguntarte sobre la inflación. Tuvimos a alguien el otro día que revisó los números de empleo actualizados y dijo que casi se podría decir que hubo una pausa, pero que está empezando a repuntar. ¿Eso es lo que queremos o hace que sea más difícil para la Fed recortar? Supongo que queremos pleno empleo con baja inflación para que la Fed pueda recortar. Puedo responder por ti, supongo. Bueno, esa es una buena respuesta, Joe. Así que creo que podríamos volver a los años 90, donde tuvimos un buen crecimiento con baja inflación, o al primer mandato del presidente Trump. Pero el verdadero problema aquí es que estamos viendo aspectos distributivos debido a las tasas más altas, como dijo su invitado anterior, especialmente en vivienda, y para hogares de bajos ingresos con alta deuda de tarjetas de crédito. Así que estamos viendo este gran auge de inversión en capital. Parte se debe a la inteligencia artificial, parte a la reforma fiscal. Por eso la inversión en capital va bien, pero los hogares y la construcción de viviendas están teniendo dificultades. Y me estabas preguntando sobre entrevistar a candidatos para la Fed y está la capacidad, ya sabes, todos tienen la capacidad de ver los datos actuales, pero pensemos en esto. Si seguimos restringiendo la construcción de viviendas, ¿qué tipo de inflación generará eso dentro de 1 o 2 años? Correcto. Así que, ya sabes, un recorte aquí podría facilitar un auge o un repunte en la construcción de viviendas, lo que mantendría los precios bajos dentro de 1 o 2 años. Muy bien. Una vez más, sé que nos extendimos mucho. Gracias. Me disculpo con las personas que programan estas cosas. Para usted, señor secretario del Tesoro, gracias por todo su tiempo. Lo aprecio. Me alegra verte. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.